Este 6 de mayo de 2025 ha dejado una estampa televisiva que, para muchos, roza lo insólito. La cadena pública española, financiada por el bolsillo de todos los contribuyentes, estrenó anoche su nuevo experimento mediático, La familia de la tele, un programa que prometía renovación, pero terminó convirtiéndose en una especie de versión desordenada, recalentada y sin demasiada sutileza de lo que fue en su momento Sálvame. Lo que se vivió fue más cercano a una performance improvisada que a un proyecto televisivo con dirección clara. Lo más inquietante es que desde el primer minuto ya se podían intuir los intereses y las alianzas que hay detrás del espacio, y eso que solo llevan una emisión. Muchos espectadores, entre la confusión y el asombro, se preguntaban si estaban viendo una sátira de lo que alguna vez fue la televisión del corazón, o si, por el contrario, se trataba de una apuesta seria, con intención de perdurar. Las redes sociales se llenaron de reacciones encontradas, muchas de ellas desconcertadas. Y es que la emisión fue, literalmente, un festival de momentos fuera de lugar, gags que parecían improvisados por escolares y referencias personales más cercanas al ajuste de cuentas que la crítica social. Y en medio de ese desorden premeditado, el nombre de Rocío Carrasco volvió a aparecer en escena de una forma nada casual. Uno de los momentos más comentados fue la clara burla que se hizo a Ortega Cano con un rótulo en pantalla que decía «Estamos tan a gustito», acompañado de las carcajadas de la presentadora Inés Hernán. La frase hace referencia, por supuesto, a la célebre canción del torero, pero usada en ese contexto, con ese tono irónico, no pasó desapercibida. Quienes conocen bien la historia mediática entre Ortega Cano y Rocío Carrasco no tardaron en ver la intención. Y no solo eso. A lo largo del programa se lanzaron más de una indirecta, o más bien dardos, hacia rostros que en su día estuvieron enfrentados a Carrasco. Todo esto ha alimentado la sospecha de que este nuevo espacio no es otra cosa que un vehículo disfrazado de entretenimiento para seguir empujando una narrativa muy concreta. Por supuesto, no podía faltar la polémica alrededor de Marta Riesco, quien junto a Carrasco parece haber sido parte de una jugada que pretendía ser discreta pero terminó siendo una pillada en toda regla. Se intentó vender al espectador una imagen determinada de ambas, una narrativa supuestamente espontánea, pero todo estaba claramente planificado. Lo que algunos medios titularon como una aparición inesperada fue, en realidad, un movimiento estratégico para reforzar ciertos discursos que la cadena parece querer mantener vivos, incluso desde la televisión pública. Y aquí entra otro tema espinoso, la cobertura mediática posterior. Mientras que en X, antiguo Twitter, YouTube y otras plataformas la gente criticaba abiertamente la emisión, calificándola de despropósito, de pastiche sin rumbo, los titulares en los medios tradicionales pintaban una historia completamente distinta. Frases como éxito rotundo, el regreso que todos esperaban o la nueva era del entretenimiento llenaban las portadas de los portales digitales. Incluso se recogían frases presuntamente espontáneas de espectadores que decían cosas como «Esto es arte en estado puro», «Qué maravilla de caos», «Me recuerda a una carrera de Fórmula 1 por la emoción» o el nuevo Pekín Express del cotilleo. La desconexión entre lo que la audiencia expresa en directo y lo que recogen algunos medios de comunicación es cada vez más alarmante. En el colmo del surrealismo, vimos a Lidia Lozano vestida de doctora, Chelo García Cortés embarcándose en una especie de camino espiritual frente a las cámaras, y Carlota Corredera saludando a desconocidos diciendo que se bastaba sola. Todo eso, acompañado de fallos técnicos constantes, problemas de sonido y una realización que parecía más propia de una emisión amateur por Twitch que de una cadena nacional con presupuesto millonario. Y lo más grave es que todos esos errores fueron justificados desde el propio plató como parte del encanto del programa. «El caos es nuestro orden», decían. Una frase que podría pasar por lema de campaña, si no fuera porque estábamos pagando todos por ello. El programa ni siquiera llevaba media hora al aire cuando ya se podían identificar las líneas maestras de lo que será su contenido. Espectáculo barato, victimismo calculado y una agenda de fondo disfrazada de entretenimiento. Si alguien dudaba de que la televisión pública podía caer aún más bajo, la familia de la tele vino a demostrar que sí, que siempre se puede ir un poco más allá. La presencia de ciertos personajes, como Kiko Hernández en clips rescatados con contexto confuso o la inclusión forzada de otros rostros conocidos, dejó claro que este nuevo espacio no busca innovar, sino reciclar lo que ya funcionó durante años, pero con un barniz de falsa modernidad. ¿Televisión pública o manipulación financiada? El caso de la familia de la tele y la incomodidad que ya no pueden ocultar. Lo que se vivió con el estreno de La familia de la tele en televisión española ha dejado una huella difícil de ignorar en el panorama mediático y social. Pero no por sus logros, ni por su impacto positivo, ni mucho menos por la innovación del formato.
Lo que ha dejado este programa es una sensación de incomodidad, de hartazgo y, sobre todo, de una amargura colectiva que se está transformando en desconfianza generalizada hacia los medios públicos. Una vez más, lo que debería ser una plataforma para informar, entretener y representar a toda la ciudadanía, se ha convertido en el escaparate de unos pocos, en un espacio diseñado para servir a intereses muy concretos, con un presupuesto que pagamos todos. A lo largo de la emisión, los espectadores fuimos testigos de un despliegue de recursos técnicos y escenográficos que no logran tapar el fondo del asunto. La falta de imparcialidad, la narrativa forzada y el reciclaje descarado de figuras mediáticas que, lejos de representar la diversidad cultural o ideológica del país, responden a un mismo patrón: los protegidos del sistema televisivo de los últimos años. Y lo peor no es eso. Lo más preocupante es que ese sistema se sigue financiando con dinero público, con el IRPF de todos nosotros, incluso de quienes no encendemos jamás el televisor o de quienes no nos sentimos representados por lo que emite la cadena pública. Durante años, se ha defendido la existencia de una televisión pública con el argumento de que debe ser un contrapeso a los intereses privados, un espacio donde prime la pluralidad y la calidad frente al sensacionalismo. Pero si uno se sienta frente al televisor y observa con atención lo que se está emitiendo hoy, no puede evitar hacerse preguntas incómodas. ¿Esto es pluralidad? ¿Esto es calidad? ¿Esto es lo que justifica que parte de nuestros impuestos vayan a parar a estas producciones? ¿Dónde está el criterio, el rigor, la neutralidad? En este caso concreto, el lanzamiento de La Familia de la Tele vino precedido de una campaña mediática cuidadosamente construida, con titulares optimistas, reseñas sospechosamente entusiastas y supuestos comentarios espontáneos que hablaban de la maravilla que se avecinaba. Pero bastó con que comenzara el programa para que la realidad se impusiera con crudeza. Las redes sociales se llenaron de mensajes críticos, de usuarios desconcertados, indignados, avergonzados. Comentarios como: ¿de verdad pago mis impuestos para ver esta parodia? ¿Esto es una burla al espectador o directamente manipulación institucionalizada con sonrisa de payaso? Se repitieron una y otra vez. Y no eran bots. Eran ciudadanos reales. Contribuyentes reales. Gente harta de que se rían de su inteligencia desde un plató. Y mientras tanto, los medios afines, los grandes titulares, los mismos portales de siempre, hacían como si nada. Intentaban tapar el descontento con frases grandilocuentes, como éxito atronador, el caos que enamora o una fantasía televisiva. Unos adjetivos que, más que elogiar, revelan el desconcierto de quienes ya no saben cómo justificar lo injustificable. Lo que ocurrió con la supuesta pillada a Marta Riesco y Rocío Carrasco no fue un accidente, ni una coincidencia, ni un momento improvisado. Fue parte del guión. Fue un movimiento estratégico para seguir agitando una narrativa que ya está más que desgastada, pero que aún da titulares. Hacer que parezca que algo pasa cuando en realidad todo está orquestado. Que el espectador piense que está siendo testigo de un momento espontáneo, cuando en realidad está viendo teatro. El viejo truco de la televisión de siempre, pero ahora pagado con dinero público y envuelto en papel de celofán. Y ese es, quizá, el elemento más peligroso de todo esto: la normalización de la manipulación. Porque ya ni siquiera se esfuerzan en disimular. Ya no hay intención de esconder la intencionalidad ideológica detrás de ciertos programas. Al contrario, se presume de ello. Se lanza un show, se le da espacio a determinados personajes que ya han demostrado públicamente su alineamiento ideológico, se caricaturiza a los disidentes, y se vende todo como televisión de servicio público. ¿Pero servicio a quién? Es aquí donde el debate se vuelve realmente urgente. ¿Qué tipo de televisión pública queremos tener? ¿Una que actúe como órgano de propaganda emocional y política, disfrazada de entretenimiento, o una que realmente cumpla su función de representar a todos, sin caer en trincheras ideológicas ni ceder a las presiones de ciertos lobbies mediáticos? Porque hoy, por mucho que se repita lo contrario, lo que estamos viendo es una televisión pública que margina las voces críticas, que premia la fidelidad ideológica en lugar del talento, y que convierte en espectáculo los conflictos personales que antes debían ser tratados con rigor, o sencillamente, con respeto. Ya no hay espacio para el equilibrio. O estás dentro de su narrativa, o estás fuera. Y si tú, que estás leyendo esto, también sentiste incomodidad, también apagaste la televisión pensando ¿pero esto qué es? O también escribiste un tuit indignado que nadie retuiteó porque la corriente oficial lo ignoró, que sepas que no estás solo. Hay miles de personas que piensan como tú, que se han dado cuenta, que han abierto los ojos. Y aunque intenten hacerte creer que estás exagerando, que solo es un programa, que no pasa nada, la verdad es que sí pasa. Porque lo que está en juego no es solo un programa más. Es el rumbo que está tomando un servicio público fundamental.
Es la manera en la que se está utilizando tu dinero para moldear la opinión pública. Es la falta de respeto a la inteligencia del espectador. Por eso, más que nunca, es importante no callarse. No tragarse todo lo que nos ponen delante. No aceptar sin más la narrativa oficial que se intenta imponer desde las altas esferas mediáticas. Porque el verdadero espectáculo, el más preocupante, ya no está en los platós. Está en cómo nos intentan convencer de que todo está bien, cuando todo está claramente podrido. Y solo si hablamos, si compartimos, si analizamos con pensamiento crítico, podremos empezar a exigir una televisión pública que esté realmente a la altura de lo que merecemos. Lo que ocurrió recientemente en la televisión pública española no es solo una muestra más del circo mediático al que estamos tristemente acostumbrados, sino un ejemplo perfecto del grado de manipulación emocional, narrativa y visual al que se está sometiendo al espectador medio, utilizando recursos públicos para montar espectáculos que rozan el ridículo y que ofenden tanto la inteligencia como el bolsillo de los contribuyentes. Durante la emisión del programa La Familia de la Tele, se intentó construir un momento épico entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, presentado como un encuentro fortuito, incómodo y emocionalmente explosivo. Sin embargo, esa escena, que pretendía ser el clímax narrativo de la gala, no fue más que un montaje cuidadosamente premeditado, un teatrillo más dentro de la gran obra de ficción en la que se ha convertido buena parte de la televisión estatal. Lo más alarmante de todo esto no es solo que se haya intentado disfrazar de improvisación lo que claramente estaba guionizado, sino que se ha falseado la cronología de los hechos. Antes del supuesto cara a cara inesperado entre Rocío y Marta, ambas ya se habían cruzado en privado, se habían saludado con normalidad, incluso se dieron 2 besos, como cualquier par de personas que, más allá de las cámaras y del relato televisivo, no tienen ningún conflicto real que resolver. Pero claro, eso no da audiencia. Lo que sí genera interés, clics y polémica es el relato dramatizado de una tensión forzada entre 2 personajes que, en realidad, ya habían compartido un saludo cordial minutos antes de la escena estrella. Y es ahí donde radica la verdadera estafa, el auténtico fraude emocional hacia el espectador, en hacernos creer que estamos viendo un momento real cuando en realidad estamos presenciando una ficción cuidadosamente editada y vendida como verdad. Este tipo de maniobras son ya habituales en una industria audiovisual que ha perdido el rumbo y que ya no distingue entre información, entretenimiento y propaganda emocional. Se fabrican momentos, se manipulan imágenes, se ocultan datos, y todo con una sonrisa, con música de fondo y con un relato que pretende tocarnos la fibra sensible. Nos dicen que Rocío Carrasco esquiva a Marta Riesco como si se tratara de un conflicto no resuelto, cuando la realidad es que ambas ya se habían visto, ya se habían saludado e incluso intercambiado gestos de cortesía antes de que se encendieran los focos. Pero claro, eso no lo cuentan. Lo que muestran es la escena editada, el plano cerrado, el gesto congelado, el quiebro dramático. Todo está diseñado para que pensemos que estamos asistiendo a algo importante, algo espontáneo, cuando en realidad no es más que una puesta en escena, una performance planificada que busca el escándalo como único objetivo. Y no acaba ahí. Porque mientras nos entretienen con estas farsas, también se nos intenta colar el mensaje de la reconciliación, del todos somos una familia, aunque esa familia esté compuesta por personas que se han acusado mutuamente, que han cargado la una contra la otra en platós, entrevistas y redes sociales. Como ejemplo claro está la participación de Isa Pantoja, subida en una carroza, vestida de flamenca, evocando una especie de feria andaluza con tintes de cuento de hadas. ¿Y con quién iba? Nada menos que con Marta Riesco, la misma mujer a la que Isa ha señalado en varias ocasiones como una persona en la que no confía, de la que se ha distanciado públicamente, y a la que ha acusado de muchas cosas en distintos medios. Pero ahí estaban las dos, sonrientes, abrazadas, compartiendo plano como si todo lo anterior nunca hubiese ocurrido. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuál es el precio de esa reconciliación? ¿Cuánto cuesta olvidar los conflictos cuando la cámara está encendida y hay un cheque de por medio? Y si esto fuera un caso aislado, podríamos pasarlo por alto. Pero no lo es. También vimos a Rocío Carrasco compartiendo espacio con Kiko Matamoros, con quien ha mantenido disputas públicas y hasta procesos legales. Pero ya da igual. Lo importante ahora es construir una imagen de familia feliz, de reencuentro mágico, de armonía impostada, porque eso vende, eso emociona y sobre todo, eso tapa la realidad. Que estamos asistiendo a un show fabricado con dinero público, sin ninguna intención de aportar valor informativo ni cultural y con el único objetivo de convertir la emoción en producto. Lo más preocupante no es el contenido en sí, sino el trasfondo ético que revela. ¿Qué papel está jugando la televisión pública en todo esto?
¿Se ha convertido simplemente en un escenario para blanquear trayectorias, para lavar imágenes y para sostener carreras mediáticas a base de guiones prefabricados? ¿Es este el uso que se le debe dar a los recursos de todos los ciudadanos? Porque mientras miles de españoles luchan por llegar a fin de mes, mientras se recortan servicios esenciales y se congelan presupuestos en áreas verdaderamente prioritarias como la sanidad o la educación, hay una parte del presupuesto público que se destina alegremente a financiar este tipo de contenidos, donde lo único que importa es generar una apariencia de relevancia mediática a costa de cualquier cosa. En todo este gran teatro de luces, cámaras y falsa emoción, lo más desolador no es la puesta en escena en sí, ni siquiera el ridículo al que algunos personajes se prestan a cambio de unos minutos de pantalla. Lo que realmente estremece, lo que debería preocuparnos como sociedad, es el desprecio absoluto por la inteligencia del espectador. Nos tratan como si fuésemos una audiencia anestesiada, sin criterio, incapaz de percibir el entramado que se esconde detrás de cada supuesto reencuentro, de cada emotivo abrazo, de cada momento histórico que se nos vende como espontáneo. La industria del espectáculo televisivo ha traspasado todos los límites, y lo ha hecho con la complicidad directa de medios públicos que, en lugar de servir a los ciudadanos, los utilizan como combustible para mantener viva una maquinaria que vive del conflicto, del sensacionalismo y de la hipocresía. Durante años, se ha cultivado una narrativa televisiva donde la lágrima fácil vale más que la verdad, donde el guión eclipsa la realidad y donde lo verdaderamente importante, la información contrastada, el servicio público, la cultura, ha sido sustituido por una ficción emocional que intenta disfrazarse de veracidad. En ese contexto, la televisión pública ha dejado de ser un instrumento de cohesión social, de formación ciudadana o de representación plural para convertirse, cada vez con menos disimulo, en un escaparate de relaciones trucadas, reconciliaciones impostadas y supuestas historias humanas que no son otra cosa que construcciones artificiales diseñadas para captar audiencia y justificar su existencia. Lo escandaloso no es solo lo que se emite, sino el propósito que hay detrás. Porque ya no se trata de entretener, se trata de manipular, de modelar el pensamiento colectivo, de usar el drama ajeno como carnaza emocional para mantener a la audiencia atrapada en una especie de telenovela infinita y degradante. Lo verdaderamente ofensivo es que todo este espectáculo, toda esta mentira convertida en narrativa audiovisual, se financia con dinero público. Con tus impuestos. Con los míos. Con los de miles de ciudadanos que quizás ni siquiera consumen este tipo de contenido, pero que sin embargo lo sostienen económicamente. Y lo peor es que quienes están al mando de estas decisiones lo saben. Saben que están sirviendo un producto de baja calidad, saben que están explotando emocionalmente a personas reales para fabricar una falsa sensación de relevancia. Saben que están usando la televisión pública no para informar, no para educar, no para representar la pluralidad de voces del país, sino para reforzar un relato que beneficia siempre a los mismos, a los que están delante y detrás de las cámaras, a los que deciden qué vale y qué no, a los que reparten cuotas de pantalla como si fueran migajas de un pastel podrido. Pero lo que no esperaban, o lo que quizás subestimaron gravemente, es la capacidad del espectador moderno para identificar el engaño. Porque ya no estamos en la época de la televisión unidireccional, donde el espectador absorbía pasivamente lo que salía de la pantalla. Hoy, millones de personas comentan en directo lo que ven, lo desmontan en redes sociales, lo desmienten en foros y lo critican con argumentos sólidos. Hoy el espectador tiene herramientas, tiene memoria, tiene criterio y, sobre todo, tiene voz. Y cada vez se escucha más fuerte. Cada vez son más los que no se tragan el cuento. Más los que se atreven a decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio. Que estamos siendo utilizados, que nos están tomando el pelo, que lo que estamos viendo no es más que una gran farsa cuidadosamente editada para generar impacto, sin ningún respeto por la ética ni por la función social del medio. La indignación es real. Y está creciendo. No es una moda pasajera ni una reacción aislada. Es un hartazgo profundo, una fatiga cultural que viene gestándose desde hace años y que empieza a cristalizar en forma de rechazo abierto, de crítica masiva, de desafección hacia unos medios que han traicionado su propósito. La gente está harta de ver cómo se manipulan los encuentros, cómo se distorsionan los hechos, cómo se utiliza el lenguaje audiovisual para fabricar emoción donde solo hay estrategia. Harta de ver cómo se convierten protagonistas a personas que no representan nada más que su propia caricatura. Y harta, sobre todo, de que todo esto se haga con su dinero. Con el dinero de todos. Y es que la cuestión no es si Rocío Carrasco le dio o no 2 besos a Marta Riesco antes del desfile. La cuestión no es si Isa Pantoja iba en una carroza azul o en un triciclo con luces de feria. Eso es irrelevante. Lo realmente grave es que se nos mienta.
Que se nos construya una ficción sentimental para hacernos creer que algo histórico, emotivo o auténtico está ocurriendo cuando, en realidad, todo ha sido ensayado, pactado y producido con un objetivo meramente comercial. Lo escandaloso es que se siga utilizando una televisión pública como plataforma de promoción para personajes que viven del drama perpetuo, que rentabilizan sus tragedias personales como si fueran capítulos de una serie sin final. Lo alarmante es que, en vez de generar contenidos de valor, lo que se está haciendo es crear momentos virales, diseñados milimétricamente para mover emociones en masa, no para contar verdades. Y sí, lo más doloroso, lo más ofensivo, es que esto se financia con dinero público. Con presupuestos que deberían destinarse a apoyar la cultura, el periodismo independiente, el cine nacional, la educación mediática, la investigación, la infancia. Dinero que podría usarse para mejorar la programación infantil, para recuperar espacios de divulgación científica, para dar voz a colectivos marginados, para abrir debates sociales de verdad. Pero no. Se utiliza para pagar guionistas de reality, para construir escenarios de reconciliación forzada, para maquillar lo inverosímil y presentarlo como algo conmovedor. Y por eso, si tú también te sentiste incómodo frente a la pantalla, si tuviste esa sensación de esto no me lo creo, si pensaste cómo puede estar pasando esto en un canal público, entonces no estás solo. Somos cada vez más los que pensamos así. Cada vez más los que alzamos la voz, los que exigimos otra televisión. Una televisión que no sea cómplice de la mentira, que no sea altavoz de farsas emocionales, que no convierta la manipulación en norma. Exigimos una televisión que respete al ciudadano, que entienda que informar, educar y entretener no son tareas excluyentes, sino complementarias. Exigimos que se devuelva la dignidad a un medio que ha sido prostituido por intereses políticos, empresariales y personales. Porque si hay algo verdaderamente escandaloso en todo esto, no es lo que ocurrió ante las cámaras. Es lo que ocurre detrás de ellas. Lo escandaloso es la naturalidad con la que se manipula. Lo escandaloso es la indiferencia con la que se miente. Lo escandaloso es el desprecio con el que se trata al espectador. Y lo más escandaloso de todo es que, encima, lo estemos pagando nosotros.